Así es que vamos a abrir la escritura en el libro de Hebreos capítulo 10 y el versículo 5. Por favor, todos abramos la escritura o busquemos en el celular. Hebreos capítulo 10 y en el versículo 5. De aquí partimos con el tema de la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Cuántos lo encontramos? A ver, ¿cuántos lo encontraron? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por favor, compartan la escritura. Hermana Fabiola, comparta la escritura, por favor, con quien no tiene. Luanita, comparte la escritura, por favor. Compartan la escritura. Y vamos a leer entonces. ¿Qué dice el versículo 5? A ver, pónganse de pie, por favor. Vamos a leer. Por lo cual, dice así, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Siga, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora vamos al versículo 9. Y dice el versículo 9, no capítulo, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Amén. Tome asiento. ¿De qué estamos hablando en esta noche? Estamos hablando de la voluntad del Padre. Dile a tu hermano, estamos hablando de la voluntad del Padre. Dile, estamos hablando de la voluntad del Padre. Amén. A ver, a esos niñitos hay que ponerse en medio para que no haya distracción. Hermana, póngase en medio. Entonces, aquí vemos claramente en esta escritura cómo Jesucristo nos dice aquí, claramente nos dice que Él ha venido por una sola cosa. Le dice al Padre, oh Dios, le dice a su Padre, he aquí vengo solamente para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo fue un hombre tan tremendo, tan poderoso, tan increíble, que él se dedicó a estudiar la escritura, y a conocer cada palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento, en los rollos de los profetas, de los salmos y todos los rollos que componen el Antiguo Testamento de la Torá. Él se dedicó a aprender todo lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque su fin de Cristo era cumplir con todo lo que estaba escrito acerca de Él mismo. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento nos habla un sinnúmero, muchas son las profecías acerca de Cristo Jesús antes de que Él viniese a la tierra. Entonces, Jesús sabía que ya estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Él sabía que ahí estaba escrito todo lo que iba a acontecer con su propia vida. Por lo tanto, él se dedicó a aprender todo lo que estaba escrito acerca de él mismo. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada palabra que estaba escrita acerca de lo que iba a ser su existencia aquí en la tierra, desde su nacimiento, desde su temporada en su vida como niño, en su vida joven, en su vida adulta, todo estaba escrito acerca de él. Todo lo que iba a acontecer con él aún
hasta cómo él iba a morir. Todo estaba escrito. Todo estaba. Y Jesús se dedicó a estudiar todo lo que estaba escrito, a estudiar. Y cuando él iba a empezar su ministerio, su dedicación era que todo lo que estaba escrito, él iba a darle cumplimiento. Diga cumplimiento. Diga cumplimiento. Cumplimiento. Entonces, Jesús estaba enfocado en que cada palabra escrita acerca de él tenía que tener su cumplimiento y él se dedicó a hacer que eso se cumpliese. Ahora, así como Jesús en el Antiguo Testamento nos habla de todas las cosas que él iban a suceder con él y él se dedicó a cumplirlas, así también hay un libro del Padre que está escrito, pero no de Jesús, sino de tu vida y de mi vida y de cada uno de sus hijos en todo el mundo. Hay un libro donde el Padre ha escrito cómo debe de ser tu existencia aquí en la tierra. ¿Cuál debe ser el destino de tu vida aquí en esta vida? Hay un libro que está escrito todo lo que es la voluntad del Padre para ti y para mí. Así como en la Biblia estaba escrito todo lo que iba a acontecer con el Señor Jesucristo. Así hay un escrito acerca de ti y de mí. A mí me impresiona el Señor Jesús porque en una de las profecías en el Antiguo Testamento nos enseña que Jesús tenía que entrar a Jerusalén y la Biblia lo titula así, la entrada triunfal a Jerusalén. Así tiene el título, la escritura en el Nuevo Testamento. Pero la entrada de Jesús a Jerusalén, según la profecía, tenía que ser que él entraría en un pollino. Así estaba escrito. Ahora, Jesús podía haber dicho, bueno, la cosa es que yo tengo que entrar a Jerusalén. No importa si entro en caballo, no importa si entro en camello, no importa si entro en cualquier bestia. De repente entro, no sé, en cualquier bestia. De repente entro en un avestruz. No importa, la cosa es que entre a Jerusalén. No, Jesús no pensó así. Hay muchas personas que tienen esas formas de pensar, de decir, bueno, no importa cómo sea, la cosa es que salga. Común decir así, ¿no? Ya no importa cómo, no importa, ya no importa si quebrantamos leyes, no importa si quebrantamos orden, si lo hacemos en desorden las cosas, no importa, la cosa es que salga como que salga. La cosa es que salga. Jesús no. Jesús dice, estaba enfocado y estaba afanado porque tal como estaba escrito, así tenía que pasar. Y si la escritura decía que él tenía que entrar en un pollino, él iba a entrar en un pollino. O sea, él lo iba a hacer así. Por más que de repente se diera la circunstancia en que le ofreciesen cualquier otro método para hacerlo. Sin embargo, él no iba a aceptar eso. ¿Por qué? Porque él quería cumplir con todo lo que estaba escrito. ¿Por qué? ¿Por qué así, pastora? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque para Jesús, para Jesús, la voluntad del Padre es lo más importante. Entonces, el Padre había escrito cómo iban a hacer las cosas. Él lo había escrito. Por medio de sus profetas, por medio de sus servidores. Así como el Padre lo había escrito, Jesús quería que así sucediesen las cosas. Aún la forma de su muerte. Todos sabemos, la forma de la muerte de Cristo está descrito en el libro profético de Isaías.
está descrito cómo iba a ser la muerte de Cristo. Esta profecía fue dada, si no me equivoco, 700 años antes de Cristo, antes de que Cristo venga a la tierra. Así como estaba escrito que iba a ser la muerte del Señor, así Jesús hizo que sucediese. ¿Por qué? Porque para Jesús lo más importante era cumplir con la voluntad de su Padre celestial. Pero la noticia para nosotros es de que ese mismo Padre es tu Padre. ¿Amén? El mismo papá de Cristo es tu papá también. Dile a tu hermano, a tu hermana, tu papá también es el papá de Cristo. Es el mismo. Por lo tanto, ese papá ha escrito lo que tiene que ser de ti. Lo que tiene que ser de ti. Tu deseo, mi deseo, como hijos de Dios, debe ser: Señor, quiero cumplir todo lo que has escrito acerca de mí. Amén. ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien quiere cumplir lo que está escrito? ¿Sí? Bueno, por lo pronto le voy diciendo, ¿no? Al Padre le gusta que usted venga temprano a adorarle. Eso ya está escrito ya. Al Padre le gusta que usted no deje de congregarse. Eso ya está escrito ya. Entonces, si tú quieres agradar al Padre, haz las cosas que ya están escritas. Y las cosas que no están escritas aquí, pero que conciernen con tu vida, el Padre te las va a revelar. Amén. El Padre te las va a revelar cuando tú quieres hacer su voluntad. Vamos a avanzar en algunos episodios donde vemos que el interés más grande de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 38. San Juan capítulo 6, versículo 38. Los que lo encuentran, díganme amén. ¿Alguien lo encontró? Dice así la palabra del Señor, hablando el Señor Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez, lea conmigo: porque he descendido del cielo, no, sino la voluntad del que me envió. Y mira, Jesús dice: he descendido del cielo. Ahora, yo quiero decirle a usted también ha descendido del cielo. Amén. ¿Cómo así, pastora? Pues si yo vine del vientre de mi mamá. Claro, viniste del vientre de tu mamá, pero del cielo el Padre sopló vida para que tú tengas existencia. Amén. Por eso es que también podemos decir: he descendido del cielo. Porque ¿de dónde hemos descendido? De nuestro Padre, de nuestro papá. Y el Señor dice aquí en este texto: diga no para hacer mi voluntad. Ahora dile a tu hermano: no para hacer tu voluntad. Dile, no para hacer tu voluntad. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Mira cómo lo dice el Señor Jesús: he venido no para hacer mi voluntad. Pregunto, ¿el Señor Jesús tenía una voluntad propia? Sí, claro que sí. Por eso es que decía: no he venido para hacer mi voluntad, porque Él tenía una voluntad. Él tenía un sentir propio. Él tenía un criterio propio. Él tenía algo particular de Él mismo. Por eso Él dice así. Primero dice: no para hacer lo que a mí me parece, o yo creo, o yo pienso. No para eso. He venido del cielo para hacer la voluntad de quien me ha enviado. ¿Quién lo había enviado? El Padre celestial. Juan capítulo 5, versículo 30.
Juan 5:30. El que lo encuentra me dice amén. Amén. Leamos. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Aleluya! Hoy dale palmas al Padre. Dale palmas al Padre. Aquí lo dice más clarito todavía. Dice el Señor. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Pero ¿podía hacer Él por sí mismo? Claro que sí podía. Sí podía hacer muchas cosas por sí mismo, pero Él decía, yo me he determinado a no hacer nada por mí mismo, porque yo quiero hacer y yo voy a hacer. Es que yo quiero, pues, yo quiero. ¿No? ¿Cuántos jóvenes dicen, porque yo quiero, pues, a mí me da la gana? ¿No? Así hablan, ¿no? El Señor Jesucristo no decía, a mí me da la gana, yo quiero hacer, pues, yo quiero hacer un milagro y por eso lo hago, porque me da la gana hacerlo. No. Él solamente hacía las cosas si es que el Padre se las ordenaba. Nada más. ¿Amén? Algunos chicos me miran serios. Luego dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es bien interesante, sobre todo para los líderes, sobre todo para los siervos de más madurez, que tenemos que aprender a juzgar las cosas no según nuestro propio juicio. Amén. A ver, hermanas mayores, hermanas adultas, nosotros no juzgamos porque según escuchamos de la gente, según miramos, qué sé yo, como nuestra vista pueda ver. Y conforme naturalmente, humanamente, comenzamos a juzgar. Jesucristo no juzgaba por sí mismo, no lo hacía. Él todo juicio lo llevaba a la presencia del Padre. Por eso es que su juicio era justo, verdaderamente era justo. Y Él nos enseña, sobre todo a nosotros, a aprender a juzgar las cosas. Y tenemos que aprender allí, en aprender a juzgar, a escuchar la voz de quién, de la comadre, ¿sí? No, a escuchar la voz de quién, de mi pata, mi amiga, mi uña, mi mugre, a escuchar esa voz, ¿sí? No, a escuchar la voz de ahí de mi amigo que me habla por internet, ¿sí? No. ¿Qué voz tenemos que escuchar para juzgar bien? Del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y los juicios que nosotros tenemos que hacer justos, verdaderamente justos, tienen que ser en base de la verdad, Por eso es que necesitamos siempre la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Otro texto. Juan 5:19. Juan 5:19. ¿Cuánto lo encontramos? Leamos. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede. Lea, por favor, hermanas. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Santo Dios. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Este es un tema bien lindo, bien interesante, que en la otra semana, que ya debemos tener el proyector puesto, vamos a pasar ese mensaje de un apóstol que ha dado ese tema, que cuando Jesús dice esta declaración, lo que ve hacer al Padre,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ese es un tema maravilloso. En la otra semana que continuamos la primicia, venga, no se pierda, porque lo vamos a pasar. Ese mensaje es tremendamente poderoso. Pero aquí tenemos otra vez acerca de nuestro Señor Jesús, que siempre estaba enfocado en una sola cosa. ¿Qué cosa? A ver, todos a una voz. ¿Qué cosa? Hacer la voluntad del Padre. Amén. ¿Por qué la voluntad del Padre? ¿Por qué? ¿Por qué la voluntad del Padre? Porque es lo más importante, es lo más importante en todo el universo, es la voluntad del Padre. Aleluya. Ahora, vamos a seguir avanzando. Ahora, mire, todo esto, hay muchísimos textos acerca que hablan de Jesús en cuanto a la voluntad del Padre. Solamente tomo esto como referencia para establecer de que verdaderamente Jesús se dedicó a hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero el Señor Jesús dice acerca de nosotros, nos dice a nosotros el Señor Jesús. Vayamos a Mateo 7:21. Mateo 7:21, me dice amén cuando lo encuentra. Amén. Bien, leamos por favor. Dice, no todo Señor entrará de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Ve? ¿A quién está dirigiendo esta palabra? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los hijos, al pueblo, a la gente, a la multitud y al mundo entero le está diciendo esto el Señor. Eso le está diciendo el Señor. ¿Cómo se llama? En la traducción viviente dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Oye, ¿quién está hablando? ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo. ¿Quién está diciendo esto? Mira, este es algo bien serio. Esto es algo bien serio. Porque Él está diciendo, que solo entrarán, ¿a dónde? Solo entrarán aquellos que verdaderamente, diga verdaderamente, hacen la voluntad del Padre. Ese está fuerte, ¿ah? A ver, ¿cuántos hacen aquí la voluntad del Padre? Uy, eso hay que chequear eso, que sí hace la voluntad del Padre. A ver, ¿cuántos obedecen a su mamá, a su papá? ¿Ah? Nadie dice amén, ya no dicen amén. El que no obedece a papá y mamá no hace la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre, ¿qué es? Que obedezcan a papá y mamá. Amén. ¿Eso dice Dios? Claro que sí. Y eso es la voluntad del Padre. Ahora Jesús dice aquí, solo entrarán al reino del cielo los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. ¿Ves? ¿Se da cuenta? A ver, el Señor dice, su voluntad dice, a ver, a todos los chicos que están aquí, el Señor dice, a ver, no se debe mentir. ¿Es la voluntad del Padre?
Sí, que no debemos mentir. Y si mentimos, y si no hacemos su voluntad, ¿ves? Jesús está hablando que los que verdaderamente estarán con el Padre, estarán con Él por siempre y para siempre, los que verdaderamente hacen la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Amén. Por eso es que yo he declarado que este año es el año de la voluntad del Padre. A partir de aquí, claro, no es para siempre, por supuesto, ¿no? No es solo para este año 20, es para siempre, es para todos los años. Porque la voluntad del Padre es lo más importante. Lo más importante es la voluntad del Padre. Amén. Amén. Sigamos entonces. Dice aquí, aplicando este concepto a nosotros, debemos decir que Dios nos creó con un diseño y es su voluntad que nosotros vivamos apegados al mismo. Pero luchamos con el hecho de que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de aquel que nos creó. Vivir nuestro diseño puede ser cuesta arriba, pero es lo ideal. Vivir la voluntad del Padre es una contracultura. Mayormente estamos en un mundo que no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? O el mundo quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso, todo aquel que se determina en hacer la voluntad del Padre va a vivir una contracultura. Diga, contracultura. Diga, contracultura. ¿Qué es contracultura? ¿Qué es contracultura? A ver, opinemos. ¿Qué es contracultura? A ver, ¿qué es contracultura? Opuesto a la cultura, a lo que está establecido. Opuesto a lo que está establecido. Hacer lo opuesto. Contra cultura. Pero ¿a qué cultura nos estamos refiriendo? A la cultura del mundo, exactamente. Contra la cultura del mundo. Porque el mundo tiene un estilo, una cultura de vida que no está regida por la voluntad del Padre. No está regida por la voluntad del Padre. De ahí que hay muchos cristianos que tienen parte de la cultura de Dios y parte de la cultura del mundo. Pero el que verdaderamente va a hacer la voluntad de Dios va a vivir una total contracultura. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el salón de clases, por ejemplo, como aquí hay varios estudiantes, están ahí haciendo su examen. ¿Cuál es la cultura del mundo cuando hacen exámenes de los muchachos? ¿Cuál es su cultura? Copiarse, plagiar, hacer sus, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama, ¿no? Sus trampitas, ¿no? Su plagio, hacer, ¿no? Hacen de cosas para plagiar la respuesta. Eso es una cultura del mundo. Ahora, hay muchos cristianos, hijos de Dios, que son hijos de Dios, que vienen a las iglesias cristianas y también tienen su plagio. ¿Vivirá una contracultura? No. Vive tanto cultura del mundo, pero como viene a la iglesia, también tiene la cultura del reino, ¿no? Tiene ambas culturas, pero el que verdaderamente hace la voluntad del Padre, no, va a vivir 100% una contracultura. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, otro estilo de vida en el mundo, algo que es cultural en el mundo, ya es normal. Los muchachitos de 12 años, de 13 años, andan por la calle
enamoraditos por aquí, por allá. Ahí en el parque están haciendo sus escenas de mucho acaricio, mucho beso, mucho papacho, muchas cosas y más, ¿no? Y muchas cosas más. Eso es una cultura del mundo que no va conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchos jovencitos y señoritas de las congregaciones que son cristianos, que cantan, que alaban a Dios, que danzan, etcétera, etcétera, también dicen, pero yo también tengo derecho, ¿por qué no puedo tener mi flaquito también? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo tener mi flaca también conmigo? Ya pues mamá, yo quiero tener mi flaca, ¿no? Todos mis amigos tienen su flaca, yo también quiero, pues, ¿no? Tengo derecho, pues ya tengo, el muchacho dice, ya tengo 14 años, mamá, ya tengo 15, ya tengo 16, ya, y que se cree con derecho, yo tengo derecho, ya tengo que tener mi costilla a mi lado. Eso es la cultura del mundo, eso no es del reino, eso no es la voluntad del Señor, no es. ¿Sabe? Cuando yo tenía, ¿cuántos años sería? 13, 14 años, yo estaba más o menos tercer año de secundaria, más o menos así. Yo tenía en mi pensamiento, no era cristiana, mi idea era de que cuando yo tuviese 16 años, haya acabado quinto de secundaria, mi idea era así, que yo tenía derecho a tener un flaco conmigo y llevarlo a mi casa y presentarlo a mi mamá, te presento a mi enamorado, ¿no? Y que mi mamá y mi papá tenían que aceptarlo porque es normal, es la cultura, ¿me entiendes? Es la cultura. Pero cuando yo estaba en tercer año de secundaria, cuando pasamos a cuarto, ya todas mis amigas, mis amigos comenzaban a mandarse tarjetitas, comenzaban a mandarse papelitos. En ese tiempo no había celular para mandarse mensajes, porque no había esas cosas, había papelitos, hacían corazoncitos y cositas, y se mandaban, ¿no? Uy, pásale a la chica de ella, uy. Y así se hacían, ¿no? Se hacían aliados, ¿no? Para que le mandara a la chica que le gustaba, al muchacho que le gustaba. Y a la salida nos vamos a gironear, nos vamos, ya, y así. Todos mis amigos, amigas, todos comenzaron a hacer esas cosas. Pero yo me había metido en mi mente, así, me había metido bien adentro, que yo no podía hacer eso hasta que termine la secundaria, cuando tenga 16 años. Así decía yo no sé por qué me había establecido eso dentro de mí. Pasó quinto año, todos mis compañeros y compañeras, los más cocos, mira, los más cocos, que eran bien inteligentes, que sacaban los primeros puestos, se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque comenzaron al enamoradito, enamoradita, salían por aquí, hoy nos vemos en la discoteca, hoy nos vemos, sí, ¿qué? Y todos comenzaron a decaer en su rendimiento, a pesar que eran inteligentes, más inteligentes de lo que yo era, más. Pero por esa causa, ¡prum!, se vinieron a pique. Yo me mantuve sin guiñarle el ojo a ningún muchacho. Y muchachos a mi alrededor estaban ahí buscando a esta chica. Yo me agarro a esta chica. Yo la voy a agarrar a esta chica, decía. A mí nadie. Yo estoy hablando, yo no era cristiana, yo no conocía la voluntad de Dios, no conocía nada de la Biblia, no conocía, pero nada. Y eso se me había metido a mí. Cuando yo llegué a los 16 años y yo dije, ahora sí, me di cuenta que era una niña. Me di cuenta que yo no era grande. Yo me di cuenta que no era grande, que era una chibola. ¿Qué voy a estar andando con enamoraditos? Si yo no sabía, pero nada, ni lo que iba a seguir en la vida, no sabía nada. Entonces, ¿pero qué pasa? La cultura de hoy, cada vez el estándar va bajando, y los niños, por ejemplo, en mi tiempo eran las chicas de 15 años, por lo menos ahí, ¿no? Hoy, en este tiempo, no, ya las niñas de 12 años. 12 años.
niños de 12 años ya perdieron virginidad, ya dejaron de ser vírgenes. Esa cultura del mundo comienza a cada vez crecer en maldad, en corrupción, en pecado. No es la misma de las mismas generaciones pasadas, no, comienza a agravarse más y más y más. Pero la cultura del reino permanece para siempre. Por eso, aquellos que dicen, yo voy a vivir la cultura del reino basado en la voluntad del Padre, se convierte en un instrumento que va contra la cultura del mundo. Y al mundo no le gusta eso. Pero así es la voluntad de Dios, y aquellos que se determinan en hacer la voluntad del Padre van a cosechar grandes bendiciones. Mientras que tú vas a ver en tu alrededor a muchos niños, niñas, jovencitos que comenzaron a vivir conforme el mundo vive, como el mundo quiere, y comienzan a seguir esa corriente. Muchos jóvenes que siguen esa corriente, su final es de desgracia, es de desdicha, es de infelicidad. Es triste el final. ¿Cuánta gente hoy en día tú puedes ver? Yo puedo ver a cuántas personas he conocido de mi promoción y cuántas están llorando. ¿Cuántos están, aleluya, con hogares divididos, partidos, con hijos abandonados? ¿Cuántos están en una vida infeliz? Cuando, gracias a la misericordia de Dios, conocí la voluntad del Padre, y el Padre tiene una voluntad perfecta de bendición para los que quieren hacer su voluntad. Amén. Entonces, esto es una contracultura. Por eso, hacer la voluntad del Padre es una contracultura. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Cuántos lo encontraron? ¿Cuántos lo encontraron? Dos nomás. A ver, leamos por favor. Mirad pues, leamos, con diligencia. ¿Cómo? No, sino como sabios, aprovechando bien, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? Dice el apóstol Pablo, no seáis insensatos. Los que no hacen la voluntad del Padre, ¿qué son? Insensatos. Sino que seamos entendidos. Agarren la cabeza a tu hermanita o a tu hermanito. Entendida eres, entendido eres. Dile pues, entendido eres, entendida eres. ¿De qué? De la voluntad del Señor. Amén. Ser entendido de la voluntad de Dios, aleluya, es la bendición más grande. Ser un entendido es ser un sabio. Ser un entendido es ser alguien inteligente. Ser entendido de la voluntad de Dios es ser el más. Aleluya. Ese es el más. El que sabe la voluntad de Dios y la hace, wow, es mejor que aquel profesor en la universidad que no cree en Dios y que dice que Dios no existe. El que hace la voluntad de Dios es más que ese hombre. Por tanta inteligencia, por cuántos kilos o toneladas de inteligencia que tuviera, no interesa. El que es entendido en la voluntad del Señor es un sabio. Aleluya. Otro texto, Romanos capítulo 12. Romanos 12. Dice así, versículo 2.
Leamos, por favor. No os a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mira, la buena voluntad de Dios. Otra vez, el apóstol nos está hablando lo mismo. Aquí nos está hablando otra vez una contracultura. Dice, no te amoldes, no te conformes, no te adaptes. ¿A qué cosa? A este mundo, a este siglo, al sistema de cómo vive la gente sin Dios, sin Dios. No te adaptes a eso, dice el apóstol Pablo. Vive la contracultura. ¿Qué es? ¿Cuál es la contracultura? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Dile a tu hermano, la voluntad de Dios es agradable. Agradable. ¿A cuántos le gusta pollo a la brasa? ¿Es agradable? ¿Es agradable? Papita con ketchup. Es agradable. La voluntad de Dios es agradable. Es agradable. El diablo te quiere hacer creer que no es agradable. El diablo te miente diciendo que no es agradable. Le engañó a Adán y Eva. Le dijo que no hagan la voluntad de Dios. Les hizo parecer que la voluntad de Dios no era agradable. Les hizo ver como que la voluntad de Dios no era agradable y ellos cayeron en el engaño. Cayeron en el engaño. Así el diablo engaña a muchos hijos de Dios, a muchos creyentes les engaña. No, la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios es difícil. ¿Cuántos han escuchado que la voluntad de Dios es difícil? ¿Cuántos han escuchado? O usted mismo lo habrá dicho seguramente. La voluntad de Dios es difícil. ¿En alguna parte de la Escritura dirá que la voluntad de Dios es difícil? ¿Ha leído usted algún texto que diga eso? No dice en ninguna parte en la Escritura. Y acá el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable. Uy, pastora, pero a este marido yo no lo soporto. Uy, pastora, pero a esta mujer me saca de quicio. Yo creo que la voluntad de Dios no es agradable. ¿Ah? Cuando miramos desde esa perspectiva, el diablo comienza a bombardearnos, para decir, no, la voluntad de Dios no es agradable. Pero la verdad es que la voluntad de Dios es agradable. A ver, vamos a ver eso. La voluntad de Dios es buena, es decir, trae bendición para mi vida. Aleluya. El Señor tiene planes de bien y no de mal, dice la Escritura. Y tiene pensamientos buenos para contigo y para conmigo. Amén. A ver, ¿cuántos saben que es como algo así, mira, para entender esto de lo agradable y lo que parece, lo que el diablo nos engaña que no es agradable, para entenderlo mejor? Por ejemplo, ya dijeron que les gusta el pollo a la brasa, ¿no es cierto? ¿A cuánto le gusta la hamburguesa en Burger King? ¿A cuánto le gusta la pizza? ¿A cuánto le gusta la Coca-Cola? La Inca-Cola, cualquier bebida de gaseosa. ¿A cuánto le gustan las papitas Lays? ¿A cuánto le gusta, qué sé yo, qué más, no? ¿Qué más hay? Salchipapa, chaufa, chifa. ¿Cuánto le gusta chifa? Amén, dice. Entonces, ponemos eso en una mesa, todo eso en una mesa. Vamos a poner ahí, esta es la cultura del mundo, vamos a poner. O por si acaso no estoy diciendo que sea malo que coman ya, pero lo vamos a poner así. Pero claro que en exceso es malo, por supuesto que sí, es malísimo.
Es malísimo, claro, pero ya bueno, de vez en cuandito, pues, ¿no? Un gustito, ¿no? Nada más, de vez en cuando, ya. En la otra mesa vamos a poner todas las cosas naturales. A ver, zanahoria, ¿qué más? Dígame. Frutas, manzana, plátano, pera, sandía, uva. Vegetales, dígame vegetales. Tomate, lechuga, cebolla, brócoli, espárragos, espinaca, todo eso. ¿Qué más le ponemos? ¿Ah? Alverjitas, lentejas, payares, frijoles, ya todo, frijol negro, frijol blanco, todos los frijoles. Pescado, ¿ya? Bueno, gallina, qué sé yo, todo acá y todo lo demás allá. A ver. Si ponemos ahí, ¿qué prefieren? Imagínese usted. ¿Ah? Si le ponemos a decidir, ¿qué prefiere usted? ¿Ah? Hamburguesa, chisito, chistris, papalay. ¿Por qué? Porque todo se ve agradable. En esta mesa no se ve agradable, no se ve tan agradable. Bueno, algunas cosas sí, otras no se ven tan agradables. Así es la voluntad de Dios. A ver, el que come puro chatarra, ¿cuánto tiempo va a vivir? ¿Ah? Supongamos, no come nada de acá, solo puro esto nomás. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Llegará a una edad de 30, 40 años. Su vida comienza a reducirse. ¿Por qué? Porque se llena ¿de qué se llena? Colesterol, diabetes, ¿ves? Triglicéridos suben, todo comienza a malograr su organismo. Y si solamente comemos todo lo que está en esta mesa, ¿qué va a pasar? Su vida se prolonga. ¿Por qué? Porque todo lo que hay acá tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene nutrientes, le da energía, le da fuerza, le da vitalidad y le da una vida, una buena vida, una vida saludable. Así es la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios es agradable, aunque el diablo te quiere hacer ver como que no lo fuera. Y el diablo tiene engañado a todo el mundo que no conoce la Escritura con esta mesa de aparentes delicias. Y así lo tiene el diablo. ¿Qué podría ser todas esas delicias? Con el pecado, con la mentira, con la fornicación, con la pornografía, con todo tipo de violencias, con borracheras, con todo tipo de vicio. Todo eso es la mesa de toda chatarra. El diablo tiene engañado así a la gente. Ahora, lamentablemente también hay muchos hijos de Dios que también son engañados así por el diablo. Y les hace creer que la voluntad del Padre no es buena. Es difícil, pastora. Es difícil que yo perdone a ese mi hermano que me cae chinche. Es difícil. No, la voluntad de Dios es buena. Amén. Pero por eso el apóstol dice, no seáis insensatos. No seáis insensatos. Todo aquel que vive de comida chatarra es un insensato, porque está destruyendo el cuerpo, está destruyendo. Pero aquel que es un sabio, un entendido, cómelo saludable. Amén. Cómelo saludable, porque así es la voluntad de Dios. Vamos a leer Salmo 14:10, ya para terminar. Salmos 14:10. ¿Cuántos lo encontraron? Amén.
Salmos. Aleluya. 10. Uy, no hay 10. ¿No? Ya, entonces Salmos 48. 48. Amén. ¿Sí? Vamos a leer del 7. ¿Qué dice? A ver, leamos, por favor. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Siga. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ve? Como dice aquí el Señor. Esta es una profecía hablando de Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. Póngase.